¿No? Vale, seguimos con la segunda ponencia de la tarde. Han venido a hablar sobre ciberseguridad Mara Fernández, responsable de ciberseguridad del SOC de Seresco, y Iván Fernández, analista del SOC. El nombre de la charla lo tenéis ahí. Sócrates dijo: solo sé que no sé nada, y el resto lo veréis en las diapositivas, ¿vale? Muchas gracias a ambos. Bueno, nosotros somos unos de esos tan pretenciosos que ponen nombres larguísimos en las presentaciones. A ver si estamos a la altura después con los contenidos. Antes de iniciar la presentación, queríamos dedicársela a nuestro compañero Francisco Menéndez Piñera, que está pasando una situación personal un poco complicada y no ha podido venir a acompañarnos en este momento. Bueno, como nos ha dicho Guillermo, nosotros venimos de la empresa Seresco. Es una empresa que tiene amplio calaje, lo que es dentro de los servicios del sector TIC, tanto en Asturias como a nivel nacional, en otras regiones. Nosotros pertenecemos al Departamento de Ciberseguridad, el cual está en el área de infraestructuras, sistemas y servicios. Por mi parte, soy la responsable del dicho departamento, así como manager de los distintos servicios que tenemos en el mismo. E Iván es uno de los expertos, ya sé que es para fastidiarle, no le gusta que diga la palabra experto, uno de los expertos analistas del SOC. No sé si, por suerte o por desgracia, nos ha tocado esta posición dentro de la convención, en la que ya muchos otros ponentes han estado hablando de lo que son los SOCs, ¿no? Y cómo se trabaja en un SOC y distintos aspectos de los mismos. Pues empezamos con Verónica en el Hack and Beers, pues explicándonos pues qué estrategias se utilizan para gestionar un SOC. Después continuamos con Juan Carlos, que nos explicaba la necesidad de disponer en las empresas de un SOC. Y luego ya, pues todo en cadena, ¿no? Pues Alicia de Vida Idea pues hablaba de la inteligencia del conocimiento. Ana Junquera nos hablaba del threat hunting. Y antes también Pablo nos explicaba lo que era la parte de la arquitectura de un SOC, ¿no? Pues su exposición iba en relación pues, con los servicios de SIEM o con el servicio de SIEM, la herramienta de SIEM y el cómo desplegarlas en nube. Bueno, pues nosotros vamos un paso más allá o menos, no sé, y os vamos a hablar de datos y de estrategias dentro del SOC, ¿no? Entonces, el objetivo principal de esta presentación es explicar qué fuentes de información, o más bien, cómo conjugar las fuentes de información, tanto internas de una organización como otras externas o públicas, a la hora de establecer una estrategia que nos permita identificar comportamientos maliciosos y así adelantarnos a los ataques o, por lo menos, identificar que estamos ante una situación de riesgo. Desde nuestro punto de vista, la realización de un enfoque inteligente de detecciones tiene que seguir estos 5 pasos. Pues realizar una gestión del conocimiento, identificar las fuentes, definir una estrategia de detección, probar nuestra estrategia de detección y, por último, implementar medidas de prevención. En la sociedad digital actual en la que nos movemos, existe gran cantidad de información proveniente de diferentes fuentes. Todos habremos oído o utilizado la expresión «la información es poder». Realizando esta ponencia y consultando diversos artículos de gente que sabe muchísimo más que yo, sin duda, me he encontrado con esta idea que me parece muchísimo más interesante y con la que estoy de acuerdo. La información no es poder. En sí misma, la información es solo un insumo más. Es usted, individuo infoalfabetizado, el que tiene el poder en tanto sabe cómo, cuándo, dónde y para qué usar la información. Es ahí cuando el insumo se convierte en oro. De este pensamiento podemos extraer 2 ideas fundamentales. Por un lado, la importancia de disponer de información y, además, información de calidad, evitando el ruido. Y, por otro lado, la necesidad de realizar una gestión del conocimiento para aprovechar esa información en beneficio propio. Pero, ¿qué es realizar una gestión del conocimiento? La gestión del conocimiento es el proceso de recopilar, compartir, mantener o administrar y desplegar de manera más efectiva el conocimiento organizacional. Al final, el objetivo es poner orden en el caos. ¿Qué necesitamos? Entender qué información tenemos dentro de nuestra organización
y qué queremos hacer con ella, para qué nos sirve. Identificar cuáles son las fuentes de información que ya disponemos y cuáles las que necesitamos. Y, sobre todo, cuál es nuestro plan, qué framework tenemos. ¿Cómo lo realizaremos? Pues normalizando los datos. Los datos normalizados, la normalización nos permite tener coherencia en la información, que todos hablemos en el mismo idioma. Otra persona a la que no le gusta que nombremos, está aquí entre nosotros, es especialista en el sistema de normalización de Elastic, por ejemplo. Es Elastic que no le gusta nada a Pablo, pero que a nosotros nos encanta. Por otro lado, priorizando los sistemas de comunicación, los flujos de datos y los flujos de trabajo y la captura de datos. Y, por último, paso a paso, de forma escalonada. No es cuestión de tener todas las herramientas costosas del mercado, sino entender qué herramientas tenemos dentro de nuestra organización, cómo las vamos a utilizar y qué información nos pueden proporcionar. ¿Qué herramientas necesitamos para hacer una gestión del conocimiento? Principalmente 4. Todas tienen la misma importancia. Unas sin las otras no serviría para nada todo el planteamiento. Por un lado estarían los frameworks o procesos de trabajo. ¿Qué nos aportan? Nos aportan cohesión, que todos accedamos y mantengamos la información en equipo, de una manera unificada. Mecanismos unificados de comunicación. Y, por último, establecimientos de estrategias para la detección. Las tecnologías dan soporte a todos los procesos. Ya hemos hablado 1000 veces de los SIEMs, todos hemos hablado de los SIEMs. Es el core o la herramienta principal dentro de nuestro SOC, pero existen muchísimas más. Las de inteligencia de comportamientos, otras herramientas de detección, el machine learning, las de ticketing, estudio de casos de uso. En general, cualquier tipo de herramienta que nos permita almacenar, gestionar, tratar y acceder a la información de una manera rápida y eficiente. Las personas son los actores principales del SOC, consumidores de la información y también los encargados de mantener la integridad de los datos. Y, por último, no menos importante, los contenidos, que han de ser de calidad y representativos. Hasta ahora hemos visto la necesidad de realizar una gestión de conocimiento o de la información y lo importante que es la información. Pero todavía nos queda un hándicap. O sea, ¿qué fuentes de información existen? ¿Cuáles son las que nosotros vamos a utilizar? Quizá todos nos hemos visto reflejados alguna vez en esta situación, sobre todo potenciada por algunos proveedores de servicios, ¿vale? Es decir, tú ponte todas las herramientas que hay de seguridad, cuantas más mejor, porque así seguro que estás mucho más seguro, tu empresa está divina y, lo que es más importante, estarás informado. Nada más lejos de la realidad. Desde el punto de vista de la investigación, una fuente de información es solamente el soporte que contiene la información, es decir, dónde están los datos, ¿vale? Existen 3 tipos de fuentes de información. Las primarias, que son las que están más cercanas al evento, es decir, son los testigos de la acción. Entre esas fuentes tendremos pues, los log en bruto de los sistemas, redes, etcétera, pero también la información que nos proporcionan los dispositivos de seguridad, XDR, EDR, DLP, VDS, bueno, todas estas siglas que utilizamos en ciberseguridad en general. Cualquier herramienta de monitorización y identificación de vulnerabilidades. Las fuentes de información secundarias lo que hacen es una inferencia utilizan las fuentes de información primarias, de las cuales hacen nueva inferencia de conocimientos. Por ejemplo, los análisis de artefactos o piezas de malware, la información procedente de otros CSIR, SOC o CERT, aquí ya cada uno como lo quiera llamar, pero también los repositorios abiertos o de pago de IOCs. Uno de los más importantes que tenemos a nivel nacional sería el de la herramienta Reyes, del CCNCER, que nosotros utilizamos, por cierto. Otros serían pues, el de, no sé, por ejemplo, Alien Vault, Anomaly, Recorded Future, bueno, cualquiera de estas bases de datos que yo creo que muchos de nosotros conocemos. Las fuentes de información terciarias se encargan de recopilar y comentar las fuentes de información primarias y secundarias. Serían las fuentes de información públicas y aquí nos encontramos con los medios de comunicación, foros y blogs de discusión, redes sociales, quien no conoce Red Canary o Unit 42, por ejemplo, en Twitter, redes sociales, grupos de difusión como los que nos encontramos en Telegram, informes de especialistas, grupos de especialistas o proveedores relacionados con investigaciones de amenazas, boletines de seguridad, etcétera. Para realizar una buena investigación necesitamos tener una combinación de los 3 tipos de fuentes, primarias, secundarias y terciarias. Bien,
Ya hemos dado un paso más. Seguimos sabiendo que necesitamos hacer una gestión de conocimiento, lo importante que es la información y los tipos de fuentes de información que existen, pero aún no sabemos cuáles son las que nosotros necesitamos. Nos lo habíamos propuesto como objetivo de partida, ¿no? Eso es así. Bueno, ahora lo que necesitamos es definir nuestra estrategia de detección. Para hacerlo, hay 3 aspectos que podemos tener en cuenta como punto de partida. Por un lado, el grado de exposición y tecnologías que utiliza una organización. Eso nos da un mapa de calor de los riesgos que puede tener la misma. Por otro lado, la realización de un estudio de contexto. Aquí incluiríamos pues, toda la parte de la charla de Alicia de Vidaidea, maravillosa, por cierto, desde aquí queremos resaltarla. Y también tener en cuenta que no es lo mismo montar un SOC para una central nuclear que para un banco. No tiene nada que ver. No podemos utilizar las mismas reglas. No nos sirve el compartir las mismas reglas entre todos nuestros tenants. Y, por último, los objetivos de monetización y detección, que es lo más difícil de conseguir, precisamente porque cuando te enfrentas a una organización, normalmente lo que te suelen decir es yo solo quiero que no me entre un ransomware de esos y ahí te quedas. ¿Vale? En cuanto a la definición de la estrategia, una vez que tenemos recogida toda esa información, podemos pensar en cómo va a ser la definición de nuestra estrategia. Tenemos varias, basadas en el Mitre. No nos vamos a entretener en lo que es la matriz del Mitre. Hemos hablado muchísimo de todos estos días. El que no sepa ya lo que es, no lo va a saber. Tenemos 2 posibles opciones. Cubrir la matriz completa o solamente seleccionar unas técnicas específicas para cubrir. Cubrir la matriz completa, ¿qué significa? Definir reglas y casos de usos que cubran absolutamente todas las tácticas, técnicas, procedimientos, subtécnicas que contiene la matriz. Teniendo en cuenta que actualmente existe, en la versión 11 de la matriz, hay 14 tácticas, 191 técnicas y 385 subtécnicas, bueno, digamos que la labor es bastante complicada. Por no decir que aún cubriendo toda la matriz, jamás podríamos asegurar que tenemos un riesgo cero. La siguiente de las opciones basadas en el Mitre sería el seleccionar una serie de técnicas a cubrir. ¿Qué significa? Bueno, pues cubrir una serie de técnicas y subtécnicas que las vamos a seleccionar, pues yo qué sé, pues como resultado de que estén relacionadas con los ataques más comunes, ¿vale? Y entonces la información la obtendremos como resultado de algunos de los informes, pues no sé, de los estudios más importantes que pueda haber de grupos de trabajo más importantes en el ámbito de la ciberseguridad, junto con la información que hemos recogido primeramente de la empresa. Algunos de estos estudios pueden ser, por ejemplo, el Red Report de Picus, que nosotros utilizamos, el Threat Landscape de NISA, que también utilizamos. Curiosamente, las técnicas que se indican en el documento de NISA no coinciden por completo con las de Picus, maravilloso. Y hay un proyecto bastante interesante dentro del Mitre, que es con la gente del Ingenuity. Esta gente hace cosas muy chulas, pues, por ejemplo, analiza dentro de lo que son las herramientas XDR, EDR, etcétera, que nosotros utilizamos para hunting y demás, te hace estudios de validación o de valoración de lo útiles que son para hacer identificación de comportamientos. Bueno, pues según un estudio que ellos han presentado en las jornadas del FES de Dublín de este año en junio, determinan que la técnica T1059, que es la de ejecución de scripts, sería la facilitadora de la mayoría de los ataques. Y cuando dicen la mayoría es prácticamente todos los tipos de ataques. Casi podríamos reducirnos a estudiar esa técnica. ¿Qué inconveniente tiene esta estrategia? Pues que dependemos de la fiabilidad de los datos que han tenido los estudiosos o las personas que se han realizado estos estudios para después hacer la inferencia de su conocimiento, para llegar a las conclusiones que llegan, ¿vale? Olvidémonos por un momento de la matriz del Mitre. Ya sé que es imposible, aquí en este foro probablemente nadie lo pueda hacer. Tendremos incluso dos posibilidades para definir estrategias, basada en riesgos y sin base procedimental. ¿Qué consiste una estrategia basada en riesgos? Una estrategia basada en riesgos responde a los miedos que tiene una organización. El punto principal de partida es la identificación de las debilidades y las amenazas. Lo que haremos sería construir un mind map en base a las mismas. Por ejemplo, podemos partir o utilizar el framework del NIST, Incident Response, cuyos 3 pilares son identificar, detectar y recuperar. En el centro de nuestro mind map pondríamos los riesgos, a continuación cada uno de los pilares y en distintas capas alrededor cuáles son las herramientas de las que disponemos dentro de la organización, pues de las distintas fuentes
y de los datos, ¿vale? El objetivo es identificar los mecanismos o artefactos que nos desencadenarían las amenazas y focalizar nuestras detecciones en esos mecanismos. Sin base procedimental, esta ya es la más metafísica de todas. O sea, en principio, la idea principal o la base filosófica de esta estrategia es los atacantes hacen lo que les sale de las narices, que nosotros tengamos identificados TTPs y que las pintemos en una matriz no quiere decir que vayan a hacer lo que nosotros queramos, no van a seguir el camino que nosotros les hayamos pintado. Entonces, simplemente fijaríamos una estrategia basada en el conocimiento explícito que tenemos de la organización. Desde nuestro punto de vista, esta es la más difícil, por no decir imposible, de implementar. En conclusión, la estrategia nos permite identificar cuáles son las fuentes primarias de información. Las fuentes secundarias y terciarias dependen del SOC, de sus frameworks de trabajo, de la capacidad del equipo para mantenerse actualizado. Es que tener un equipo bien entrenado, que es capaz de aprovechar las sinergias entre proyectos, que es capaz de comunicarse con otros equipos de trabajo, con otros SOCs, tiene un valor incalculable. Y así pues, la estrategia, junto con las habilidades para la gestión del conocimiento y la explotación de los datos, nos hacen pasar del solo sé que no sé nada al conocimiento. Existen varias formas de probar las estrategias de detección, ¿vale? Una de ellas es realización de simulaciones de ataque, realización de ciberejercicios, ejercicios de Red Team, pruebas de ruido, pruebas Red Team, Blue Team, como lo queramos llamar. Otra manera es dejar que no se nos materialicen ataques. Bueno, desde luego, desde Seresco no recomendamos esta segunda. Ahora nos va a hacer, le paso el testigo a mi compañero Iván, que nos va a demostrar todas estas cosas con un caso práctico. Sí, bueno, aparte de estar aquí parado y que me veáis, no vengo solo a aportar mi Adonis, ¿vale? Ese ejemplo de Brad Pitt. Voy a intentar transmitiros, porque así lo siento, la ilusión también por trabajar en un Blue Team, ¿vale? No todo es atacar, no todo es hackear, no todo es voy a ser el malo, también mola ser el bueno, al menos a mí me mola ser el bueno, ¿vale? Caso de uso, la empresa Acme Corporation, que podéis ver ahí, situada en Asturias, dedicada al sector armamentístico, está preocupada por la seguridad y nos contrata a Seresco como clientes del SOC, ¿de acuerdo? Bueno, analizamos primero la infraestructura que tienen y principalmente de lo que se dispone es un controlador de dominio, Datacenter 2016, un servidor de ficheros, un servidor web y los portátiles de los usuarios. Además de esto, también les pedimos cuál es su superficie de contacto con el exterior, qué es a lo que están expuestos de los riesgos del exterior. Y nos dicen que únicamente tienen el puerto de la página web, el 443, porque lo tienen cifrado, muy bien, y la navegación y el uso del correo que hacen pues, sus empleados. Vale. Dicho esto, ahora no quise meterlas dentro de la propia diapositiva, os voy a enseñar una serie de imágenes de cómo trabajamos desde el SOC de Seresco. Bueno, vamos a ver. Nosotros, una vez que llega un cliente a nuestro SOC, pues, analizando todo eso que os acabo de decir, definimos una serie de reglas, ¿vale? Luego me explayaré un poquito más sobre ello, intentaré ser breve. Una vez que construimos las reglas y ya empezamos a ingestar todos los logs de esta empresa, ¿vale? Gracias al trabajo sobre todo de nuestra gran ingeniera, que es la que se encarga de hacer estas maravillas para que yo solo tenga que analizar los datos, definimos estas reglas que cuando machean algún comportamiento, pues nos saltan alertas y son las que analizamos desde el SOC. Bien, en esta primera vemos que saltó una alerta de coincidencia de indicador de IP, ¿vale? Esto es, pues a través de nuestra fuente de inteligencia, que de hecho podéis fijaros aquí que hay 3 coincidencias, tenemos una IP que ha navegado por el sistema de Acme, que es sospechosa. Bien, pues analizando un poquito los detalles que me da esa alerta, veo que el dominio de destino es tntexpress.com. Bueno, no parece tampoco gran cosa.
Vemos que la conexión se produjo bueno, no sé si lo veis muy bien, el día 15 de septiembre, un jueves, a las 8:58. Bueno, esto está normalizado en UTC, 10:58 para nosotros. Y vemos que hay un URL path que es download catalog.tnt.docx. Bueno, el técnico que atendió esta incidencia es de nivel 1, ve que es una incidencia que machea con una IP sospechosa, simplemente informa al equipo de sistemas de ACME, oye, he visto esto, yo os recomiendo que bloqueéis esta IP y no le dé más importancia. ¿Vale? Cierra la línea. Pero es que al día siguiente nos encontramos con que aparece otra alerta. En este caso de desactivación de antivirus vía PowerShell. Hostia. Bueno, esto no es normal. Y esto lo está atendiendo un técnico de nivel 1. Bueno, pues lógicamente se pone a investigar a ver qué puede pasar. Ve que la fecha es el 16, día siguiente, a las 11:54, 13:54 nuestras, que el equipo en el que se produce es un equipo de ACME, el Win01, ve que se ejecutó esta sentencia en PowerShell. Como es de nivel 1, tampoco sabe muy bien para qué es, se pone a investigar, ¿vale? Y, bueno, pues el usuario que ejecutó ese comando fue un tal Coyote. Vale, pues nada, investiguemos a ver qué pasa. Pero es que al poco nos salta otra alerta, que es Windows PowerShell petición de web. Hostia, esto también es más raro. Pero es que la atiende otra persona del SOC. No somos solo una persona, ni dos. Y se pone, pues lo mismo, a investigar un poquito a ver qué pasó. Pues nada, mismo equipo. A la hora, pues, unos segundos después, 13:55, vemos que hay aquí una petición extraña a una dirección que se descarga un fichero, un DLL, rrunner.dll. Bueno. Y, claro, y del mismo usuario, Coyote, lógicamente. Entonces, yo los veo que están enfrascados, la gente del nivel 1, y veo que están saltando muchas alertas del cliente ACME. Y yo les pregunto a ver qué es lo que están descubriendo. Y, bueno, viendo estos comportamientos tan sospechosos, pues recuerdo que en su día yo vi hace poco un documento de un APT. ¿Qué me dijiste? Espera, oye. ¿Qué me dijiste? Es que no te entendí. El PDF. Ah, el PDF. ¿Dónde está, tío? ¿Dónde lo dejaste? Sí, ese. Sí, pero échamelo para allá. Tenemos el ratón. Aquí. Bien, pues me encuentro con que yo en su día había visto en una de esas fuentes de información que tanto comentó Mara, que hay un APT, el APT Correc Anonymous. En el MISP. En el MISP. Que hay un APT, el Correc Anonymous, que hace una serie de acciones, que su objetivo es robar información de servidores de ficheros, que hace, bueno, no voy a detallarlo, ¿vale? Porque ya me estoy enrollando demasiado y quiero ir a lo importante. Que hace una serie de pasos hasta que consigue la información y se la lleva, ¿vale? Bueno, pues partiendo de esto y viendo las alertas que nos están saltando, vuelvo aquí a las imágenes, me pongo a mirar qué información puedo sacar yo no solo a través de las alertas, sino que también consultando la base de datos de todos los registros que tenemos en crudo del cliente, a ver qué es lo que encuentro. Y entonces pues hago una búsqueda en su firewall, ahí, bueno, el puntero está tapándolo, firewall ACME, con la path que vimos antes de descarga del fichero de la DLL. Y me encuentro con que hay una coincidencia. Si me pongo a analizar ese log, vemos que se produce el viernes a las 13 no sé qué, porque no se ve bien desde aquí, que apunta al dominio dmd-routerunner.com con esta IP, hace una petición GET y vemos aquí la descarga de la DLL. Bien, inmediatamente salta otra alerta.
Bueno, es evidente, yo creo que todos los que estáis aquí ya sabéis que Correc Anonymous está dentro de ACME. Salta una nueva alerta, que es una ejecución sospechosa del MSI ESEC, ¿vale? Pues como podéis ver, a las 12:00 algo, que son las 2 y poco, en el mismo equipo, y ejecuta esa DLL, ¿vale? En el equipo de Coyote. Bien, esa DLL lo que hace, que estaba explicado en el documento anterior del APT, es crear una shell contra el equipo atacante y pues lo que hace el atacante es ejecutar el Mimikatz, que podemos ver aquí, porque saltó la alerta de ejecución de un commandlet malicioso de PowerShell. Una vez que reventó la contraseña del usuario Coyote, lo siguiente que hace el atacante es un descubrimiento del controlador de dominio. Ejecuta un comando, como podéis seguir viendo, las fechas y horas concuerdan, de que es bastante inmediato. Ejecuta este comando, concretamente, el LNLTSDC, para saber cuál es el controlador de dominio contra el que está el usuario Coyote. Pues con eso se conecta al DC vía RDP. Esto es algo que nos encontramos en muchas empresas, pues por su forma de trabajar necesitan que varias personas accedan, porque en el DC, aparte del DC, siempre tienen alguna cosita más y necesitan acceder por RDP. Entonces lo que hicimos fue definir una regla específica para controlar posibles accesos al DC por RDP. Y vemos que se produce una conexión del Coyote pues, en los segundos posteriores. Vuelve a saltar otra alerta de desactivación del antivirus, pero también una hora muy cercana, pero esta vez en el DC. ¿Vale? Ejecuta, pues, lógicamente, el mismo comando de antes que hizo en el equipo del usuario Coyote, pero en el DC. Y vuelve a ejecutar un commandlet malicioso para hacerse con las credenciales, con Mimikatz, de las credenciales del administrador del dominio. Evidentemente ya lo tenemos hasta atrás. Como os dije, el objetivo del APT es robar información, ¿vale? Entonces, si yo hago una búsqueda de modificación de objetos en el servidor de ficheros, en este caso no lo puse, pero creedme que es en el servidor de ficheros donde se produce la mayoría de estos movimientos y os los voy a mostrar ahora, vemos que ese día hay un crecimiento importante, a esa hora aproximadamente. ¿Vale? Esto os lo muestro así a través del Discover, la base de datos. Pero si esto fuera un cliente real que nos hubiera contratado los servicios hace un tiempo, nosotros tenemos entrenados sistemas de Machine Learning que nos ayudan a detectar este tipo de comportamientos. Y saltaría una alerta diciendo, hostia, que estás teniendo un número de eventos elevado comparado con el tráfico que tuviste en estos últimos 3 meses. ¿Vale? Y creedme que esto funciona. Decía Pablo que el Machine Learning hay que evolucionarlo, y estoy de acuerdo con él en que hay que evolucionarlo y hay que seguir formándose sobre él, pero ya nos ayuda a testar comportamientos. Y os cuento que no hace mucho un cliente nuestro recibió un ataque de SMTP que pudimos detectar gracias al Machine Learning. O sea que funcionar funciona. Viendo el evento, haciendo un poco de búsqueda sobre lo que hizo, pues vemos que hay aquí un copy item que lo que intentó hacer, o lo que estaba haciendo el atacante, pues era copiar toda la información del servidor de ficheros, no se lee muy bien, pero pone srv ficheros lab, /c /acme, asterisco, con destino a una carpeta Roadrunner acme 7z. ¿Vale? Con esto nosotros nos ponemos en contacto con el equipo de sistemas y gracias a que detectamos el comportamiento, llegaron a tiempo y pudieron frenar al menos el enviar la información de este servidor de ficheros al equipo atacante. Y os diréis, carajo, si saltaron tantas alertas y era tan evidente, ¿cómo es que no lo parasteis antes? Pues la realidad es que el atacante ataca unas horas y esos logs se generan, pero hay un tiempo que tarda en llegar ese log al SIEM. Y después las reglas tienen un tiempo de ejecución y buscan un periodo. Entonces, no inmediatamente que se produce un ataque salta una alerta en un SOC, ¿vale? Sino que pasa un periodo de tiempo y además está el tiempo en que los analistas están con la alerta en cuestión.
Si además tenemos la mala suerte de que intervienen varias personas, pues a lo mejor tenemos la mala suerte de que se está materializando un ransomware y no nos enteramos hasta que ya es demasiado tarde. No fue así en este caso. Y me vuelvo al PowerPoint porque os quiero contar un poco las conclusiones de este caso y le vuelvo a ceder el mando a Mara. Bien. Retomando todo este ejemplo con lo que acaba de exponeros Mara, por un lado yo quiero hablar de las fuentes de información que os estuvo comentando, ¿vale? Tenemos un ejemplo de todas ellas, porque es que realmente trabajamos así. Las primarias, pues lógicamente los logs del firewall, de los servidores, del antivirus que tengan los equipos, ¿vale? Las secundarias lo visteis en la primera alerta, ¿vale? Tenemos fuentes de IOCs que nos ayudan a identificar IP sospechosas, bueno, IPs, hashes, todo tipo de IOCs, ¿vale? Y la terciaria, pues lo visteis con el informe del APT del Correc Anonymous, ¿vale? En cuanto a la estrategia de detección, la definición de las reglas, pues la que solemos tener en cuenta es, evidentemente, basadas en la matriz y cubriendo aquellas técnicas y subtécnicas que vemos en los informes como las más utilizadas, ¿vale? Os ponía Mara el ejemplo de que la más utilizada es la 1059, la del Command Script Interpreter, y coincide también con la de Picus, que es la número 1. Y es que, de hecho, en este ejemplo, voy muy rápido, pero si hubiera ido al detalle, veríais las técnicas utilizadas de las 6 alertas que llegaron, bueno, de las 6 reglas que dispararon alertas, porque hubo reglas que repitieron alertas, 5 técnicas son del top 10 de Picus. Y la sexta está basada en esto, estudio previo de la organización, la conexión vía RDP, que como no es algo normal, pues nosotros generamos una regla para detectar posibles ataques. Vale, ¿y por qué digo que mola estar en el Blue Team? ¿Y por qué digo que mola a veces ser el de los buenos? Pues porque por una santa vez nos comimos al Correcaminos. Gracias. Espectacular. Dentro del enfoque inteligente que nosotros planteábamos al principio, nos queda el último paso, que será el implementar las medidas de prevención. Y aquí quiero reivindicar a una matriz que es la gran abandonada del Mitre, que es la matriz del DIFEN. Es así que no ha hablado nadie de ella en esta convención. En esta matriz no hablamos de tácticas, de técnicas, de procedimientos ni de nada de este tipo. Hablamos de debilidades, que es lo que se coloca en la parte alta de la matriz, y lo que cuelga de la misma son relaciones de medidas de mitigación para poder evitar esos riesgos. Esta matriz está mapeada completamente con la matriz del Mitre, de forma que puedes hacer un cross entre lo que son las técnicas identificadas en la otra matriz junto con la medida de mitigación necesaria que necesitas para que no se reproduzca la misma. Pero bueno, no me quiero enrollar mucho, porque como dice Michael Ende en su Historia Interminable, esta es otra historia para contar en otra convención. Para concluir, 3 ideas que queremos extraer de toda nuestra presentación, 3 ideas fundamentales. Por un lado, la necesidad de compartir información. Muy importante el proyecto de la Red Nacional de SOCs, en la que nosotros desde Seresco también colaboramos, en la categoría Gold, de momento, vamos luchando. Y también hay otros. Antes hacía referencia al FEST, a las convenciones de Dublín, me vuelvo a hacer referencia a las mismas, insistiendo en mesas redondas con gente importante de la Interpol, de la OTAN, diciendo esto mismo que dice el CCNCER. Hay que compartir información. La importancia de la calidad de la información con la que tratamos, saber escoger muy bien las fuentes de información y, sobre todo, combinarlas. Es un arte. Y, por último, la coordinación para seguir las pistas. Ejemplo claro, el que nos ha mostrado Iván. O sea, si tenemos un equipo, un conjunto de personas que no trabajan en equipo, que no tenemos estrategia, al final no vamos a poder llegar a buenas conclusiones. Al final, bueno, pues queríamos dar las gracias tanto a la organización, a nuestra empresa y al resto de compañeros de nuestro equipo, en especial a David y a Sara, que están aquí, que han ayudado muchísimo a elaborar esta ponencia. Ahí está el Correc Anonymous. Gracias, compis. Joder, qué de gente. ¿Preguntas por ahí? ¿Algún compañero, algún jefe tiene algo que decir?
¿Alguno de los del colgante morado? Vale, pues nada, muchas gracias a ambos.